La crisis de los Balcanes. La desintegración del Imperio Otomano estuvo acompañada de las reivindicaciones nacionalistas de los nuevos estados surgidos en el siglo XIX. El nacionalismo se mezcló con problemas de carácter étnico, religioso y cultural. Las grandes potencias intervinieron en todos ellos según sus intereses, bien de forma directa, caso de Austro-Hungría, Rusia e Italia, o indirecta, como ocurrió con Alemania, Francia y Gran Bretaña. Serbia. Se debatirá entre el conservadurismo de Milán I y Alejandro I y el liberalismo de la nueva dinastía Pedro I. Los primeros provocan el fervor serbio, los segundos la normalización institucional y el progreso económico. Las ventajas económicas que se dispensaron a Austria provocaron el descontento del Partido Radical Campesino. La nueva dinastía tuvo que hacer frente a la fragmentación de los partidos políticos y a la xenofobia anti-austriaca. La anexión austriaca de Bosnia en 1908 provocó el deseo de una confrontación armada en defensa de los pseudo-esclavos. Grecia. Vive una agitación nacionalista que impide las reformas sociales. Le fue entregado Tesalia y Arta en 1881 como consecuencia del Tratado de Berlín. El gobierno nacionalista de Delyanis acentuó el espíritu panhelénico. Las potencias frustraron sus deseos nacionalistas. Los problemas se trasladaron a la frontera de Tesalia, donde se enfrentó a Turquía en 1897. Gracias a las potencias occidentales, Grecia solo perdió escasos territorios. Creta obtuvo una amplia autonomía con un gobierno presidido por el príncipe Jorge de Grecia. Bajo Venizelos llega la estabilidad y disolvió a la ultranacionalista, la Liga Militar. Se preocupó de llevar el orden al país, trajo técnicos extranjeros, atacó la corrupción y el caciquismo. Rumania. El Tratado de Berlín levantó sentimientos nacionalistas y xenófobos antirrusos. Surge con fuerza el antisemitismo, que se remonta a la Constitución de 1866, donde se niegan los derechos a los judíos. En la Declaración de Independencia se impuso a Rumania la igualdad de derechos, lo que ocasionó corrientes antisemíticas. Entre 1878 y 1914, experimenta un fuerte desarrollo económico, gracias a la burguesía relacionada con Occidente. El capital alemán se utilizó en el ferrocarril y la extracción y exportación de petróleo. La reforma agraria ocasionó diferentes problemas. Entre ellos, los propietarios se negaban a la mecanización. Se multiplicó el número de campesinos sin tierras, y esto provocaría tensiones agrarias y motines en 1907. La evolución política es de clara convivencia pacífica entre conservadores y liberales. El Partido Liberal es francófilo, se dividió en nacionaldemócrata, nacionalista y antisemita, y socialdemócrata. El Partido Conservador es germanófilo, adhirió al país a la Triple Alianza. Bulgaria. Tras el Tratado de Berlín, los liberales imponen la Constitución de Tirnovo. Realizan la reforma agraria a costa de los propietarios musulmanes. Es elegido como rey Alejandro de Battenberg, proaustriaco que abole la Constitución. Exponente del nacionalismo, que anexiona la Rumelia otomana en 1885. Es depuesto por la fracción rusófila. Tiempo después, es elegido rey Fernando de Sajonia y Coburgo, pro-alemán. Con Stefan Stambolov hubo represiones contra los conservadores prorrusos. Cuando Fernando asume personalmente el poder, puso sus miras en Rusia. Proclamó su independencia de Turquía y se proclamó zar. El proceso de democratización, la reforma constitucional y el protagonismo de las izquierdas se hicieron presentes. Bulgaria, un país agrícola con un panorama artesanal. Sus primeros años del siglo de cierto auge, gracias al capital alemán,
y a las tarifas aduaneras. Esta contienda enfrentó al bloque compuesto por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, secundados por Rusia, con Turquía y Austria. Las causas de la guerra son que desde 1906 Austria llevó a cabo una agresiva política. Su intención era aislar a Serbia y buscar una salida al Egeo. Anexiona Bosnia en 1908, a la vez que Bulgaria proclama su independencia. Esto dio lugar a una reacción bélica con Serbia y Rusia. Alemania, Francia y Gran Bretaña se apresuraban a calmar a sus aliados. Austria recibió el reconocimiento turco de su anexión y amenazó a Serbia. En Macedonia surgen agitaciones antiturcas. Se crea la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, apoyada por Serbia. Extendió el terror entre los musulmanes, lo que dio lugar a un endurecimiento de la política exterior turca. En el desarrollo de los hechos, en marzo de 1912, se firma el Tratado Serbio-Búlgaro de reparto de la región. En abril, se firma una alianza militar entre Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. Montenegro declara la guerra a Turquía en octubre de 1912, da un ultimátum a sus aliados y declara la guerra turca. El ejército búlgaro derrotó a los turcos y ocupó Tracia. Grecia y Serbia conquistaron parte de Macedonia. En mayo de 1913, el ejército turco pidió la paz y se firmó el Tratado de Londres. Los países que fueron aliados en la Primera Guerra Balcánica se encontrarían en una lucha entre sí, donde Bulgaria atacaría Serbia, Grecia y Montenegro, con el objetivo de incorporar los territorios abandonados por Turquía, la cual se aliaría a Rumania, a Serbia y a Grecia. Bulgaria fue derrotada y los territorios en disputa pasaron a Serbia. A partir de entonces el objetivo de Serbia fue alcanzar el rango de gran potencia de la zona, aspiración que quedó ensombrecida por los tratados de Londres y Bucarest, que reconocieron a Albania como nuevo estado en detrimento de los planes que Serbia se había fijado respecto a la anexión del territorio albanés. Austria-Hungría, por su parte, entorpeció en la medida de lo posible los planes de Serbia de constituirse como estado importante de la región. También hubo fricciones entre Grecia y Albania, originadas por las aspiraciones de los helenos sobre la región de Epiro, que había quedado bajo soberanía albanesa. Estas circunstancias convirtieron los Balcanes en un auténtico polvorín que estallaría meses más tarde. La Segunda Guerra de los Balcanes es una consecuencia de los acuerdos del Tratado de Londres, donde Turquía cede los territorios del oeste de la línea Enos-Midia. Albania, codiciada por todos, se convertiría en estado independiente. Las nuevas posesiones de Bulgaria, Tracia y Macedonia serán causas de roces entre sus aliados. Los inicios del nacionalismo moderno se remontan al final de la Edad Media, hasta la desintegración del orden social feudal y de la unidad cultural de varios estados europeos. La vida cultural europea estaba basada en la herencia común de ideas y actitudes transmitidas a través del latín, el idioma de las clases cultivadas. Todos los europeos occidentales profesaban entonces la misma religión, el catolicismo. El derrumbe del sistema social y económico dominante, el feudalismo, vino acompañado del desarrollo de comunidades más grandes, interrelaciones sociales más amplias y dinastías que favorecieron los valores nacionales para conseguir apoyos a su dominación. El nacionalismo balcánico fue una de las causas de la Gran Guerra. La causa última fue el asesinato del heredero de Austria en Sarajevo. Se cree que fue promovido por una organización paneslava, la Mano Negra. Austria culpó a Serbia. Esto dio lugar al apoyo de los rusos a los serbios, lo que derivó en una cadena de alianzas y la formación de dos bloques,